Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé, a la hora que vayáis a hacer el estudio. Hoy nos corresponde el estudio 24 de nuestro libro Escogidos por el Padre. Y el título de este estudio es La Iglesia Esperanza del Mundo. Dice Hechos de los Apóstoles 2, 41 a 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la Iglesia más de 3.000 o unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y en Efesios 2:12 dice: recordad también que en ese entonces vosotros estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La Iglesia de la primera hora se destacó por su estilo de vida tan poderoso y lleno de la bendición de Dios, que se convirtió rápidamente en la fuente de esperanza para el desesperanzado mundo de su época. La Iglesia de la última hora porta ese mismo ADN espiritual que la convierte hoy por hoy en el más firme y poderosa esperanza del mundo. Lo que la Iglesia tiene para ofrecerle al mundo no se puede encontrar en otro lugar. Ella es la única agencia habilitada del reino de Dios en la tierra. La Iglesia no tiene esto por sí misma, sino en virtud de Jesús y su obra redentora. Crecimiento y firmeza. Una iglesia portadora de esperanza crece. El día de Pentecostés se unieron a la iglesia unas 3.000 personas, pero la Biblia dice también que cada día Dios añadía gente a la iglesia. Una iglesia que deja de bautizar personas ha perdido su poder vital y transformador. Tú debes ocuparte de predicar el Evangelio y Dios se ocupará de añadir las personas a la iglesia. Una iglesia viva tiene una dinámica de crecimiento, de multiplicación y de extensión. Una iglesia portadora de esperanza se mantiene firme en la enseñanza de la palabra de Dios. Sin el sustento de la palabra de Dios, todo crecimiento es ilusorio. Un avivamiento sin palabra no es más que una mentira, un movimiento emocional sin estructura. Perseverar en la enseñanza de la Biblia es lo que le da estructura sólida y firme al crecimiento de una iglesia reformada o reformadora. El crecimiento sin palabra es efímero, fugaz e intrascendente. La palabra de Dios y la enseñanza de Cristo son fuente de esperanza para el mundo y la Iglesia debe ser fiel al enseñar todo el consejo de Dios. No podemos minimizar el poder de la palabra de Dios. Espiritualidad real y señales. Una Iglesia portadora de esperanza goza de una espiritualidad genuina. En el libro de Hechos describe a la comunidad de creyentes y dice que se mantenían firmes en la oración. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Vemos una iglesia que se congrega regularmente, comparte la cena del Señor, recordando su obra redentora y su regreso en gloria. Ora regularmente y adora al Señor. Es una iglesia que vive una espiritualidad profunda y gozosa. No se trata de la espiritualidad barata, que se encierra en una especie de realidad virtual e ignora lo que pasa en su entorno, sino una espiritualidad que la empodera para llevar adelante la misión de ser la esperanza del mundo. Sin una vida espiritual profunda y con sustento en la palabra de Dios, la Iglesia se abandona a sus propias fuerzas y termina agotada y sin rumbo. Una Iglesia portadora de esperanza opera señales y prodigios. Dice el relato de los comienzos de la Iglesia: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles.
y vemos que se trata de una iglesia que desarrolla su misión en el poder y la dinámica del Espíritu Santo, que manifiesta en su mensaje ese poder. Sanidades, liberación, manifestaciones de los dones carismáticos, milagros de todo tipo, se revelan como validación de su mensaje de esperanza. No debemos conformarnos con menos que esto. Una iglesia que no sabe cómo operar en la dimensión sobrenatural desperdicia la unción con la cual fue investida. Generosidad sin límite era otra característica de la iglesia. Una iglesia portadora de esperanza comparte con generosidad. Dice el texto bíblico, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Una iglesia que entiende que es la esperanza del mundo no tiene medidas a la hora de dar. Sabe que nunca es suficiente, que jamás ha dado demasiado. Dar es un deleite para el corazón del creyente comprometido con el reino. La generosidad es una de las medidas más elevadas para evaluar la espiritualidad genuina de una congregación. Amar es dar. Somos seguidores del que lo entregó todo por amor a Dios. Dar es nuestra seña de identidad como discípulos de Jesús, porque es la evidencia práctica de nuestro amor. La Iglesia, que es la esperanza del mundo, siempre crece, enseña la palabra, tiene una espiritualidad genuina, operan en sus señales y prodigios y es reconocida por su generosidad. Si realmente crees que la Iglesia es la esperanza del mundo, tu actitud, tu responsabilidad, tu compromiso y tu pasión estarán puestos en la tarea de tu iglesia local. Ningún trabajo es más noble, ninguna profesión es más digna, ninguna institución la iguala, a pesar de su humanidad, de sus errores y dificultades. Alguien dijo, no hay nada como la iglesia local cuando la iglesia local funciona bien. La palabra de Dios nos dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Que sea así en nuestras vidas. ¿Qué frase, qué párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.